Yo soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema del día del Evangelio. Esto es la lección número 3. Aquí queremos continuar y quiero empezar con un punto que yo siento que es importante. Es algo que dijo Jesús en Mateo capítulo 13 y también en Marcos capítulo 4, de donde habla de las mismas parábolas. Pero hay algo muy importante porque yo tengo aquí estos porcentajes aquí, 100, 60, 30 y 30, 60, 100. Y esto es un ejemplo como empezó la luz, que brilló claramente el sol cuando salió un 100%, y luego cuando vinieron las nubes, las doctrinas de hombre, cosas falsas que entraron en la iglesia, había un 60% y luego sigue bajando a un 30 y luego de 30 empieza otra vez para arriba, 60 a 100. Y quiero mostrarle unos versos aquí. En Mateo capítulo 13, en Mateo 13 hay 7 parábolas y estas parábolas nos están explicando el día evangélico, el día del evangelio, de donde empezó, donde el Hijo del Hombre vino a sembrar la semilla en esta tierra y cómo está pasando por todo el día, cómo los hombres están durmiendo y cosas que están entrando. Entonces quiero leer un verso aquí, en el verso 23, donde dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y lleva fruto. Uno lleva 100 y otro 60. Y otro 30 por 1. 100, 60 a 30. Ahora, las mismas parábolas en Marcos capítulo 4, en el verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que brotó y creció. Y luego dice la última parte, 1 a 30, otro a 60 y otro a 100 por 1. Entonces vemos que en Mateo nos está enseñando de aquí para abajo, y en las mismas parábolas en Marcos empieza aquí con 30 y nos está llevando otra vez para arriba. Eso es un punto que yo lo encuentro muy interesante, como Jesús hizo esto. Y por eso cuando vamos a seguir estudiando, quiero que se acuerden de eso. Entonces vamos a ver aquí en Mateo capítulo 13, como les dije, las parábolas están hablando de todo este día evangélico. Entonces sabemos que cuando Jesucristo vino, Él vino a sembrar la buena semilla. Él empezó el día del evangelio, Él fue la luz, y luego después dice que la iglesia es la luz. Entonces aquí dice en la segunda parábola, en el verso 24, yo hablé de esto en la otra lección, les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos o la iglesia es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras duermen los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, un punto muy importante: empezó bien, Jesucristo empezó bien, los apóstoles empezaron bien. Pero lo que sucedió cuando en la segunda parábola ya vemos que los hombres están dormidos, y si seguimos leyendo, se salieron las cizañas aquí entre la iglesia y había un revuelto. Habían los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya la cosa no estaba muy clara. ¿Y por qué pasa eso? Ya cuando el sol se está oscureciendo, ya las cosas no se ven bien. Imagínense si tú ibas a salir a una siembra donde hay trigo, por día ibas a ver claramente, si el sol está alumbrando, tú pudieras ver cuál es trigo y cuáles son cizañas. Pero si de repente se iba a oscurecer el sol de noche, por ejemplo, si ibas a salir, no ibas a poder ver cuál es un trigo y cuál es una cizaña.
Y por eso dijo Jesús, déjalo hasta el tiempo de la siega, donde va a haber luz otra vez, y ya voy a separar estas cosas, porque va a haber, la doctrina se va a restaurar claramente como la fue aquí, como había aquí, y vamos a ver otra vez cuál es una cizaña y cuál es el trigo. Entonces esto es muy importante. También en el libro de los Apocalipsis vamos a leer unos versos para que puedan ver, y yo sé que yo estoy dejando muchos detalles de los cuales no estoy hablando, pero quiero darles de perdido suficiente para que tengan un apetito para estudiar y para que sepan cómo da todo esto. Es como el rompecabezas, como les dije en otra lección, que uno tiene que poner todas las partes para que salga un retrato completo así. Aquí en la primera trompeta, en Apocalipsis capítulo 8, en la primera trompeta, el verso 7, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Aquí vemos lo que les mostré en la otra lección. Aquí está el fuego de cual está hablando. Y empezó la primera trompeta, hubo fuego y fue arrojado en la tierra. Y vemos en el siguiente ángel, en el verso 8, donde dice así: y el segundo ángel, que es en el tiempo donde se cayó el monte en el mar, dice así: y el segundo ángel tocó la trompeta, y cayó una gran montaña ardiendo con fuego, fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces aquí ya vemos la apostasía. Eso es lo que sucedió, por eso vemos el sol. Entraron cosas en la iglesia porque el hombre, los predicadores se cayeron, se durmieron y ya no hacían su trabajo, y vemos la montaña que se está cayendo en el mar. La iglesia ya no tenía el fuego que tenía en los días de Pablo y los días de Jesús. Cuando seguimos leyendo podemos ver, y quiero que sigan este retrato cuando estamos leyendo estos versos. Por eso estos ángeles también están hablando de todo el día del Evangelio. Son 7 parábolas y son 7 ángeles. Aquí ven los ángeles, 1, 2, 3, y son 7 hasta aquí. Entonces estamos empezando con el primero, el segundo, y vamos a seguir. Aquí vemos algo muy interesante. Ya hemos hablado del primer ángel que fue en los días de Pablo, el segundo ángel en los días donde la montaña el monte se cayó en el mar, y ahora vamos a seguir leyendo y vamos a leer del tercer ángel. En el verso 10, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí vemos otra cosa muy importante, una estrella que cayó. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 16, allí vemos a Jesucristo que tiene, lo vemos aquí, mira. Vemos a Jesucristo, vemos que tiene 7 estrellas en su mano, en el verso 16. Esto es muy importante. Cuando seguimos leyendo al verso 17 hasta el 20, allí nos explica claramente lo que es una estrella. Es el ángel, son los ángeles de la iglesia, son los pastores, los predicadores. Un predicador es como una estrella. En aquellos días, estaban viajando y su dirección lo tomaban con las estrellas. Las estrellas le estaban alumbrando y con eso podían seguir su dirección para no perderse en el mar. En aquellos días cuando no había GPS como los hay hoy en día. Y por eso un ángel, un predicador, un pastor es como una estrella. También la palabra ángel, esa palabra significa mensajero. Como yo soy un ángel, según la Biblia, soy una estrella.
Entonces, cuando una estrella está donde Dios la quiere, la está poniendo ahí en el cielo, y la gente lo puede seguir. Un predicador es una persona que da dirección, igual que como en aquellos días que estaban siguiendo la dirección de las estrellas para encontrar su camino. Así un pastor, un apóstol, un profeta es como una estrella, es como un ángel, tiene un mensaje que tiene una dirección. Y cuando estamos leyendo aquí en el tercer ángel, vemos algo muy triste. Aquí estamos viendo que el ángel, que esta estrella está cayendo del cielo. Y eso es lo que no está bien. Entonces, cuando las estrellas caen, cuando la dirección se está cayendo, la cual la gente debe de seguir, tenemos este resultado. Ya cuando no hay dirección, igual como en la segunda parábola, tenemos los hombres que se están durmiendo, ya no están cuidando la iglesia, se están cayendo y ya no hay dirección para la gente, para las ovejas que puedan seguir una dirección muy clara. Entonces, todos estos símbolos, yo sé que puedo entrar en muchos detalles, pero es muy importante cuando estamos siguiendo esto. Entonces, sabemos si estudiamos la historia, por ejemplo, la Iglesia Católica y todo eso, en tiempos donde la gente ni podía leer, nomás los sacerdotes tenían modo de leer, la mayoría de la gente ni podían tener la Biblia, las escrituras en sus casas. Entonces, eso habla de esos días. La gente aquí en estos días, en estos años, había una gran ignorancia de la palabra de Dios. Y muchos predicadores, por ejemplo el Papa, gente que no realmente eran unas estrellas en las manos de Dios. No eran mensajeros de Dios, eran estrellas caídas que no estaban dando una dirección clara para la gente. Y de eso está hablando. Entonces aquí estamos viendo que el sol se está escondiendo más y más. Allí había un 100%. Aquí cuando los hombres se durmieron ya nomás hay 60% de luz. Y aquí ya nada más hay 30%. Vamos a seguir leyendo algo importante aquí. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. Aquí vemos el cuarto ángel. Mira, aquí vemos 1, 2, 3 y vemos 4. Y dice, y fue herido la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellas, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Tan importante, otra vez acá, la tercera parte del día, el sol fue herido, que la tercera parte del día ya no alumbraba. ¿Por qué? Porque estaba casi escondido el sol. Estos fueron años cuando la Biblia no se entendía, cuando casi no había escrituras para la gente para leer. Entonces, cuando esto es nuestra luz, la Biblia, y algo viene entre nosotros y la Biblia y se está escondiendo el sol, que nosotros no podemos leer bien y entender bien. Si las estrellas, como soy yo, un predicador, ya no puede explicar, ya no predica bien a la gente, ¿qué va a pasar entre la gente? La gente no va a vivir una vida conforme a Dios, ya igual, que va a traer fruto como la Biblia lo quiere. Y si estudiamos la historia de estos años, podemos encontrar tantas cosas falsas que sucedieron entre la gente. Estaban pagando sus pecados, estaban haciendo muchas cosas que sabemos claramente que no son bíblicas. Y por eso está diciendo aquí en el libro de los Apocalipsis, por eso vemos esos símbolos, nos está enseñando qué es lo que sucedió a través del día del Evangelio y nos está explicando. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 9, en el verso 1, es el quinto ángel que tocó la trompeta.
Y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y fue dado la llave del pozo del abismo. Aquí vemos otra vez, en el quinto ángel, lo vemos aquí, el quinto ángel, 1, 2, 3, 4, este ángel, más o menos en el año 1730. Y dice que cuando él tocó la trompeta, está hablando de un periodo de tiempo, donde dice que se abrió el abismo y que tenía la llave. Pero aquí otra vez vemos una estrella que cayó y algo sucedió. Cuando seguimos leyendo, dice que se abrió el abismo y salió un humo que oscureció el sol. Otra vez vemos claramente lo que está sucediendo aquí. Mira, se abrió el abismo, las doctrinas falsas que salieron de aquí y oscurecieron el sol y el aire y salieron todas estas cosas allí de ese pozo. Vemos otra vez que todas las doctrinas falsas, las cosas que no son conforme a Dios, están escondiendo. Cuando un predicador está predicando cosas que no están bien, falsos profetas que podemos encontrar en la Biblia, que hay muchos. Si no predican la palabra de Dios según la palabra de Dios, sabemos que la gente se va a ir a las tinieblas. No saben dónde ir porque no tienen dirección. Porque los predicadores, los pastores, los apóstoles, los profetas son los que están encargados y tienen la responsabilidad de guiar a la gente. Y si están predicando cosas falsas, eso es lo que tenemos. La gente no puede ver el sol claramente. No saben cuál es lo correcto y cuál es lo falso. ¿Por qué? Porque no hay una dirección clara. A ver, ejemplos de hoy en día que todavía estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. Hoy en día todavía hay muchos predicadores que están predicando en el domingo en la mañana. Y están predicando sobre, la gente no sabe si hay nada más una iglesia o hay muchas iglesias. No saben cómo bautizarse. Algunos se bautizan de esta manera y otros de otra manera. Todavía hay mucha confusión por causa de todo esto, las estrellas caídas. Eso es la razón por qué en todo el mundo religioso, en las iglesias, tenemos tanta confusión. Uno cree que tiene que guardar el sábado, otro cree que no. Uno cree que hay nada más una iglesia, otros creen que hay muchas iglesias. Uno cree que la iglesia tiene este nombre, otro cree que tenemos que bautizar así. Y así hay tantas diferentes ideas y viene de estos tiempos. Pero gracias a Dios que podemos encontrar claramente aquí al final, otra vez podemos ver que el profeta nos dijo, profetizó que iba a haber un tiempo donde iba otra vez a haber luz. Pero ya con estas escrituras que yo les he mostrado, hemos seguido el sol en el libro de los Apocalipsis y pueden ver claramente lo que la Biblia nos está enseñando. En la siguiente lección ya voy a hablar del último periodo de tiempo, que es nuestro tiempo. Esto ya lo voy a hacer con mucho ánimo. Todo esto es muy triste lo que pasó aquí. Pero tenemos que entender qué hora es espiritualmente. ¿Estamos aquí o estamos aquí? Porque si estamos aquí, entonces estamos en un tiempo tan bueno donde va a haber luz y va a haber una ciega. Donde se va a separar todo lo bueno y lo malo, y la gente otra vez van a entender cuántas iglesias hay, de qué forma bautizarse, cómo explicar el libro de los Apocalipsis, qué va a ser el futuro, qué hubo en el pasado, qué fue mal, por qué estamos en una situación como la cual nos estamos encontrando hoy día. Entonces, en la siguiente lección voy a seguir con este tema. Yo sé que hay tantos detalles de cuales yo no he hablado, pero no tengo el tiempo, pero voy a hacer otras lecciones donde voy a pasar y voy a meter más detalles, hablar de más detalles para explicarlo bien. Pero esto les puede ayudar para que entiendan el día del Evangelio un poco mejor. Que Dios les bendiga.